Bienvenida a nuestro amigo, miembro de esta familia sin censura, Jesús López Almejo, el doctor Jesús López Almejo, tu profe de Relaciones Internacionales, porque hay temas candentes que nos va a ayudar a analizar. Jesús, ¿cómo te va? Te mando un abrazo, buenas tardes. Hola, mi querido Vicente, buenas tardes, muy contento como cada viernes de estar aquí en Sin Censura, listos para darle al análisis. Oye, Jesús, pues vaya que si se necesita análisis para dimensionar esta demanda que presenta el gobierno de México contra las empresas productoras de armas en Estados Unidos. Sí, mira, Vicente, yo pensaba ya no tratar el tema, pero he estado siguiendo algunos analistas en distintos medios tradicionales, sobre todo prensa escrita, que parece, querido Vicente, que nada de lo que haga el gobierno, haga lo que haga, nada los va a mantener satisfechos, y por el contrario, parece que incluso se ponen a favor de las empresas que en Estados Unidos venden armamento sin verificar el destino final, aprovechándose también del uso de prestanombres que al amparo de la segunda enmienda constitucional en Estados Unidos compran armas y luego las revenden. Y a pesar de que ya cada vez más empiezan a haber mecanismos a través de los cuales pueden rastrear el destino final, algo parecido a lo que sucedió en Rápidos y Furiosos o Rápido y Furioso, cuando estaba Eric Holder en la época de Obama y de Felipe Calderón, pues ya los grupos criminales están viendo la manera de traer algunas de estas armas en partes para armarlas en los países de América Latina. Y muchos de los analistas que tú y yo conocemos del Universal, del Reforma, del Excelsior, del Heraldo y de estos medios tradicionales en general, cuya labor tendría que ser el análisis profundo y tendría que ser el cuestionamiento del statu quo, pues parece, Vicente, que están a favor de los lobbies del armamento, y esto sí dije, bueno, parece que necesitamos volverlo a explicar con calma a la gente para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Mira, Vicente, a grandes rasgos no te quito mucho tiempo, en 3 minutos esto tiene una explicación. El litigio, primero hay que tomar en cuenta que se inicia en una corte federal en Massachusetts e incluye demandas a fabricantes y distribuidores de materiales específicamente calibre .50 y rifles de asalto como las AR-15 y las WARS del 10 de los modelos que son los más decomisados, y ese es el criterio científico, más que un criterio ideológico o más que tenerle tirria a un sector en específico, es que el ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, nuestras policías, al momento de detener a los delincuentes con armas de grueso calibre, estas son hasta el 70% de las armas que más decomisan, la mayoría de estas fabricadas en Estados Unidos. Entonces, primero, decirle a la gente, aunque la demanda es en Massachusetts, no es contra el gobierno de los Estados Unidos, sí es en una corte judicial en los Estados Unidos, pero es contra 11 particulares. Segundo punto que es importante tomar en cuenta, que México se está apegando, porque también empezaron a decir en la prensa tradicional, los de la oposición mediática, los que siguen llorando por el chayote, que México estaba traicionando los principios de política exterior. Tú sabes, Vicente, que si alguien ha sido crítico de los principios de política exterior son los panistas, que dicen que ya son obsoletos y que debieran replantearse, como el de la no intervención. Sin embargo, ahora en el contexto de esta demanda, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores el gobierno mexicano realiza en contra de 11 empresas del armamento, pues ahora los panistas salen a decir, ¿y qué pasó con el principio de la no intervención? Pues no, que muy respetuoso AMLO. Bueno, decirle a esa gente que parece que no entiende lo que no quiere entender, es que no se viola ningún principio de no intervención, porque la no intervención se tiene que dar cuando el otro país no te da acceso a que intervengas en ciertos aspectos de su política interna. Sin embargo, en Estados Unidos existe una doctrina que se llama doctrina de responsabilidad civil, a la que también se le conoce como Tort Law. La Tort Law es aquella que se da cuando empresas de ese país incurren en prácticas negligentes en el diseño, publicidad y venta, en este caso de su producto, que termina dañando a un tercer país.
en este caso las armas. ¿Y a qué me refiero con prácticas negligentes? Mira, por ejemplo, falta de elementos de seguridad que hagan trazable la ruta del destino que siguen estas armas. En materia de publicidad, por ejemplo, estos hacen comerciales y hacen grandes expos, hacen grandes ferias en la cual le ponen énfasis en la letalidad de su armamento, hacen énfasis en la precisión del uso de sus armas, y también pareciera que la publicidad va dirigida a grupos delictivos, tanto en México como en Estados Unidos. Otro tema que tiene que ver con esto es que, y por eso se recurre al tort law, que esto facilita el que violen estas o que no tengan cuidado estas empresas de la venta de armas a quien sea, incluso a prestanombres, aunque se supone que hay ciertas regulaciones. Esto facilita que haya un trasiego de armas a nuestro país y que los grupos criminales sean quienes terminen utilizándolas y creando severos daños a nuestro país. Mira, Vicente, para que te des una idea, el año pasado hubo 36,000 muertos, y de esos 17,000 fueron utilizadas armas que se fabrican en Estados Unidos. Esto más o menos representa, Vicente, en términos reales, para los panistas y los de la oposición, amigos de ellos en los medios de comunicación, que más que periodistas parecen sus propagandistas, a ellos que tanto les interesan los indicadores neoliberales como este indicador de PIB, Producto Interno Bruto, pues esto representa hasta un daño a nuestra economía, Vicente, de hasta el 6.5%. Si lo pudiéramos ver en términos de daños, es muchísimo, muchísimo. Son cantidades de dinero que no se pueden imaginar. Entonces, con justa razón, México reclama una compensación económica para que se le reparen ciertos daños sufridos, por la principal motivación de que las empresas ya empiecen a adoptar medidas de autorregulación para evitar el mercado ilícito, y dos, para disminuir también la capacidad de fuego de los grupos criminales, que no solamente es uno o dos, sino mínimo se han ubicado 65 células muy fuertes, ¿no? Que están mejor armadas que los policías. Entonces, para ir cerrando un poco esta idea, es importante también señalar que más o menos al año, esto en lo que se estima, Vicente, pero la frontera es bastante porosa, entran alrededor de unas 500,000 armas estadounidenses a México. Entonces, imagínate, si tienes entonces la variable 500,000 armas que entran de Estados Unidos porque ya se consiguen fácilmente, por prestanombres, por la cultura, por la segunda enmienda constitucional, porque no les ponen tecnología para rastrear el destino final. Y luego, segundo lugar, te matan, o en 17,000 homicidios encuentras que son ejecutados por este tipo de armas, muchas de uso exclusivo del ejército de Estados Unidos, pues te habla que es un tema estructural bastante complejo y bastante complicado de atender, Vicente, porque, pues por un lado, los grupos criminales se disputan plazas que son muy jugosas para el trasiego de drogas, porque al mismo tiempo Estados Unidos es una gran nariz de 150,000 millones de dólares en el consumo de drogas. Y por otro lado, el mismo Estados Unidos es un gran mercado que te ofrece armamento que puedes conseguir de manera relativamente sencilla en una frontera que es bastante porosa, y que por lo tanto, pues tienes a grupos con mucho dinero y con mucho poder de fuego. Y si a eso le sumas que también tenemos la combinación de nuestros políticos, muchos de ellos bastante corruptos, en las aduanas, en distintos cuerpos de seguridad, pues se hace la fórmula perfecta para que difícilmente se pueda tener un impacto positivo en este asunto. Entonces es importante el paso que dio México, Vicente, porque primero sienta un precedente de algo que no había hecho ninguna otra nación, aunque el derecho estadounidense lo permitía, que es denunciar a empresas particulares. Y dos, ya bajaron hasta en un 4.6% las acciones de por lo menos 3 de las 11 empresas demandadas, lo que pues sí generó ya un impacto en donde más le duele al estadounidense, que es en el bolsillo. Y 3, Vicente, que parece ser que esto también va a ayudar a la postura de algunos estados en Estados Unidos y también del gobierno federal actual de la administración de Biden a atajar este tema, porque de alguna manera al dar México el primer paso, esto vuelve nuevamente a los medios de comunicación, en donde ya había un debate muy importante sobre la pertinencia del tema de la segunda enmienda, pero como México lo está manejando, es que México no atenta contra la segunda enmienda, sino que por el contrario apela a la cooperación y a la solidaridad de los gobiernos estatales y el gobierno estadounidense para que se plantee
hasta dónde se pueden regular todavía más el comercio de las armas sin que se acabe, es decir, para que no se te eche encima el público estadounidense, porque sabemos el apego a la cultura de las armas y sobre todo la defensa tan acérrima que hacen de la segunda enmienda constitucional. Así que me parece que fue una jugada bastante bien pensada, que ya estamos viendo reacciones, ¿no? Ya reaccionaron las empresas del armamento diciendo que ellas son inocentes, que ellas no tienen responsabilidad de que México no sepa lidiar con sus problemas internos, como si 500,000 armas al año, Vicente, no fueran suficientes para generar un daño equivalente a una situación de guerra en este país. Definitivamente. Oye, profe, ya que estamos en el análisis, ¿por qué no me permites proponerte otro tema? Porque hace unos días fue incluso noticia sobre la inversión extranjera directa en México y cómo subía en la lista de los principales países que atraían esa inversión extranjera directa. Pero háblame de la caída de la inversión extranjera directa en América Latina, que ha caído precisamente a niveles de 2010 por la pandemia, tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado. Mira, tienes toda la razón. Definitivamente se considera, y esto de acuerdo a la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, que se encarga justamente de evaluar en nuestras regiones, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, América del Norte, Latina, digamos, en este caso México, América Latina en general, y los diferentes países del Caribe, se encarga de evaluar justamente el tema de las inversiones, las prácticas económicas, políticas públicas enfocadas a impulsar el desarrollo, y encuentran una cosa positiva y una cosa negativa, Vicente, de sentimientos encontrados. La cosa negativa es que pues la economía decreció en el año 2020 a consecuencia de la pandemia, de los altos niveles de mortalidad y también de que no se tenía vacunación y por lo tanto había confinamientos para paliar la propagación del virus, pues cayó en 8.5% en el mundo y en la región alcanzó a pegar hasta en un 6.8%. La cosa positiva es que la proyección de crecimiento para 2021, ya cerrando el año, todavía estamos a la mitad del año para efectos de medición, se mide por trimestres, y estamos apenas ya medido el segundo trimestre. Se estima que México y la región en general, sobre todo la región, van a crecer en 5.2%, y aunque esto es mucho mejor que el año pasado, todavía no alcanza a equiparar, digamos, el nivel de pérdidas. Si a eso le sumamos que la proyección de crecimiento en la región para el año 2022 es de aproximadamente 2.9%, es decir, que este crecimiento del 2021 va a ser como una especie de burbuja que no se va a alcanzar a sostener. Por lo tanto, aquí viene el peligro. Con la variable delta, con la tercera ola y con el hecho de que ya llevamos por lo menos 3 o 4 días teniendo alrededor de 20,000, reportando alrededor de 20,000 contagiados al día. Si bien es cierto que nuestro proceso de vacunación está aumentando y volvimos a tener 638 muertos entre el 4 y el 5 de agosto, Vicente, esto implica que la pandemia no está domada y está lejos de ser domada, y más que la aparición de la variante Delta nos da un mensaje muy importante, también positivo y negativo. El mensaje positivo es que las vacunas que nos están poniendo puede domarlo, es decir, puede ser de mucha ayuda para la variante Delta. Lo negativo es que es mucho más contagiosa y se manifiesta en menos días. Por lo tanto, si sigue habiendo población que no está vacunada, va a seguir sufriendo lo que vivimos en enero, que fue también 22,000 contagiados y 700 muertos, y fue, digamos, un día catastrófico el 21 de enero del 2021 para nuestro país. Ayer fue el segundo día con más contagios en un solo día y con un nivel de muertes que volvió a resentirse. Digamos, el tema ahí es que el 97% de todos ellos no se habían vacunado. Y de los vacunados, recordarles, Vicente, a la gente que la vacuna que nos han puesto no te evita ni que nos contagien, ni evitan que podamos contagiar. ¿Qué quiero decir con esto? Porque estamos hablando del impacto económico. Quiero decir que en la medida que no se controle la pandemia, vamos a seguir teniendo riesgos de saturar hospitales y vamos a seguir teniendo riesgos de que en algún momento tengamos que confinarnos, y si nos confinamos, inmediatamente contraes la demanda de productos. Si se contrae la demanda de productos, le pegas a la economía porque hay una contracción económica, y si contraes la economía, le pegas al empleo
le pegas al bienestar, le pegas a la producción y hay riesgo de que se aumente la violencia. Ahora, entre más personas contagiadas haya de COVID, esto lo hemos visto con diferentes médicos, también hay la posibilidad de que la población post-COVID tenga secuelas de ansiedad, de depresión, de histeria, y también existe el riesgo de que ante una situación socioeconómica turbulenta aumente también el número de suicidios, lo que podría llevarnos a una situación caótica. No nomás me refiero a México, me refiero a América Latina, porque México, mal que bien, pues es el más avanzado en vacunación, tanto en dosis que ya tenemos como dosis administradas, 55% de la población mayor de 18 años, y por otro lado también, Vicente, pues fue el que captó 6.6% de inversión extranjera y quedó entre los 12 primeros lugares. Entonces, yo la reflexión que hago es que, mira, la cosa sigue grave porque América Latina solo representa a nivel demográfico o solo tiene una población mundial del 8.4%. Sin embargo, el número de muertos que hemos puesto es 32% de toda la gente que se ha muerto por COVID es población de América Latina, lo cual implica que mientras el COVID esté presente, mientras el COVID no esté dominado, le vamos a seguir pegando a la contracción económica, a la pobreza estructural y a las estrategias de desigualdad que son pues bastante fuertes, ¿no? Herencia del neoliberalismo que nos la siguió dejando ahí y que ahora culpa a los gobiernos que han llegado como en Argentina, ¿no? Que le dejaron una deuda gigantesca a Alberto Fernández de hasta 90% de su Producto Interno Bruto y una inflación de arriba de 40%, y ahora que la deuda sigue en 90% y que la inflación está en 48% en Argentina, los macristas, es decir, los panistas argentinos, salen a decir, es que ves cómo el gobierno de Argentina de izquierda no saben administrar la economía, o en México, el desastre que nos dejaron en materia de seguridad social y en materia económica, y te dicen, ven cómo AMLO no sabe manejar la economía y cómo no reconocen ni los propios indicadores del Coneval. Nada más para que nos demos una idea de por dónde va el juego, Vicente, y de la importancia de una vez por todas, domar la pandemia. Así es, pues qué interesante esto que nos planteas como todos los viernes, profe, y veo que andas cada vez más activo también en redes sociales, por eso cerremos invitando a la gente para que te siga apoyando en tu profe de RI. Muchísimas gracias, querido Vicente. Pues invitarle a la gente que si le gustan las relaciones internacionales, si quieren entender el mundo, lo que sucede, cómo lo que pasa en México le impacta al mundo y cómo lo que el mundo genera nos impacta a nosotros, como el tema del COVID o como el tema de la cooperación internacional para paliar los efectos económicos y de salubridad del COVID, que vengan al canal de Tu Profe de RI. RI significa Relaciones Internacionales. Ahí damos cursos gratuitos, completamente gratis, sesiones de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche para el Club de los Desvelados, y les dejamos una lectura completamente gratis en formato PDF para que la gente profundice y se especialice hasta donde quiera. La idea, Vicente, es socializar el conocimiento porque es la manera de hacer un verdadero contrapeso digital ante tanta propaganda negativa que dice la Organización Mundial de la Salud es más peligrosa a veces que incluso la misma pandemia. Muy bien, pues profe, te mando un abrazo, saludos a todos tus seguidores en Tu Profe de RI, y aquí estamos siempre al pendiente del análisis los viernes. Te mando un abrazo fuerte, Vicente, y muchísimas gracias. Cuídate.